Abacadosh, aquí estamos tu pueblo, tu descendencia, los que aún creemos en promesas imposibles. Sara se fue, pero su fe sigue respirando. Te pido por favor, Padre Eterno, que abra las compuertas de los cielos y derrames bendiciones hasta que sobreabunde sobre esta bella quejilá. No queremos oír una voz extraña, queremos aprender de ti, Padre Eterno. Haznos una generación que no vive de recuerdos, sino de promesas vivas. Derrama tu fuego sobre cada corazón cansado. Danos la visión de Abraham, que vio la tierra donde otros veían desierto. Te lo pedimos, por favor, que así sea, en el nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach. Omein, aleluya. Bate tus palmas. Y Shabbat Shalom, amados hermanos, amadas hermanas. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a abrir el Salmo número 37, por favor. Salmo número 37. Este salmo habla precisamente es un salmo especial relacionado con la Parashá Hayé Sara. Vamos para allá, Salmo número 37, vamos a leerlo. Yo lo voy a leer de corrido y ustedes me van a seguir con sus ojitos. Hemos tenido una semana ardua de trabajo, de risas, de tristezas, de alegrías, de quebrantos, de a lo mejor problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ciertamente el guardar el Shabbat es un bálsamo para nuestra alma. Voy a leer el Salmo número 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Yahweh y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Yahweh, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahweh tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Yahweh y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yahweh, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de shalom. Maquina el impío contra el justo, y él cruje contra él sus dientes. El Adón se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos de proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Yahweh. Conoce Yahweh los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Yahweh, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene compasión y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Yahweh son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Yahweh sostiene su mano. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene compasión y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Yahweh ama la rectitud y no desampara a sus kadoshim. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La Torá de su Elohim está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán.
Acecha al impío al justo y procura matarlo. Yahweh no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Yahweh y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando serán destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, he aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de Shalom, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Yahweh, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Yahweh los ayudará y los libertará de los impíos, y los salvará por cuanto en él esperaron. Aleluya. Ahora les voy a dar las citas sugeridas en este caso es la Parashá, mañana vamos a ver la Haftará. En este caso vamos a ver, inicia en Bereshit capítulo 23, verso 1, hasta Génesis capítulo 25, verso 18. 23:1 al 25, verso 18 del libro de Génesis. Le voy a dar lectura del 1 al 4 del capítulo 23. Dice así la palabra del Eterno: fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Ahora, en hebreo, el título Hayé Sara, que significa literalmente las vidas de Saras, no la vida, es en plural. Ahora, ¿por qué en plural? Porque la vida de los justos no se limita a la existencia terrenal. Su legado sigue vivo en los que caminaron detrás de su ejemplo. Sara tuvo, como tú y yo, una vida física, una vida espiritual y una vida eterna en su descendencia. Sara murió, pero su risa, es decir, Yitzhak, siguió resonando en el plan del Eterno. Ella se fue, pero su fe quedó gestando, en este caso, generaciones. Lo que nació de su vientre fue un hijo, lo que nació de su ruaj fue una nación. Dice, si gustan vayan para allá, Isaías capítulo 51, verso 2, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ahora, cuando un justo parte, su influencia no muere, su fe se multiplica. Las oraciones de los Kadoshim no se apagan en la tumba, suben al trono del Eterno. Ahora, tu fe puede ir más allá de tu tiempo. Voy a volver a leer un poquito, pero voy a tomar otro punto. En Bereshit capítulo 23, del 2 al 3, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla, y se levantó, ahí la puedes subrayar si gustas en tu Biblia, y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo, el texto no dice, ahora, aquí prácticamente, amados Ajim, voy a ministrar de una vez, aquí el texto no dice se consoló, dice se levantó, es decir, Vayakom Abraham. En hebreo, Vayakom implica resurgir, establecerse, levantarse con un propósito. Abraham enseña que el dolor no se niega, pero tampoco nos debe de detener. El hombre de fe llora, pero no se rinde. El duelo no es el final del justo, es el comienzo de un nuevo capítulo.
Vamos al Salmo capítulo 30, verso 5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, amado pueblo del Eterno, a veces lloramos por lo que perdimos, pero olvidamos que nuestro Elohim Yahweh nunca cierra una puerta sin abrir otra. Sara muere, pero Abraham se levanta. El duelo termina donde comienza la obediencia. Entonces, cuando te levantas del suelo del dolor, el cielo comienza a moverse a tu favor. Ahora, prácticamente el Ruaj, lo que el Padre Eterno nos está diciendo en este momento, que el suelo del dolor no es tu casa. Fue un momento, no tu destino. Fue una estación, no tu eternidad. Ahora, la tierra donde caíste no es la tierra donde vas a quedarte. Ciertamente Abraham lloró, sí lloró fuerte por Sara, como en algún momento nosotros hemos llorado por algún familiar que ha fallecido, pero prácticamente nosotros tenemos que, así como Abraham se tuvo que levantar, él no se quedó allí, nosotros tampoco. Tenemos que, cuando hay eso sí lo quiero comentar, cuando no se conoce al Todopoderoso y hay una pérdida de un familiar, normalmente se sufre muchísimo más, porque el Padre Eterno es el que nos consuela. Cuando estamos prácticamente o se está sin cobertura espiritual, sí hay situaciones, yo no estoy diciendo que no le haya dolido o que no nos duela o que no le haya dolido la pérdida de Sara, Abraham, en ese caso de su esposa Sara. Sin embargo, es una base, por decirlo así, de lo que nosotros tenemos cuando tenemos la mirada en los cielos, y hay que entender, hay que comprender de que en algún momento el Padre Eterno nos llamará a cuentas, y este es hasta cierto punto un ciclo de una vida en el cual nosotros tenemos que estar atentos y aceptar la voluntad del Eterno, aunque no nos guste, aunque nos cause un dolor. Sí sé que no es nada agradable. A lo mejor en la semana recibiste, no lo sé, hace tiempo, una noticia de un conocido que falleció, y yo no estoy diciendo que no se llore por esa persona, o que no te duela, o que no te pongas triste, etcétera, etcétera. Sí, todo eso es normal. Lo malo es cuando no se sale de ahí, porque después puede venir una depresión muy grande, y esto se conlleva a otras catástrofes terribles por no tener una ayuda, en este caso espiritual. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Todopoderoso, estamos entendidos que el Padre Eterno es el que nos presta la vida y es el que nos la quita. Entonces, cuando se decide dejar de abrazar la herida y nosotros comenzamos a abrazar la promesa, cuando decides mirar hacia enfrente, hacia adelante, en lugar de mirar lo que se haya perdido, es cuando el Eterno empieza a activar esas cosas que estaban detenidas. Porque ciertamente el cielo se mueve cuando tú te mueves. En este caso estamos hablando de la muerte de Sara, pero este ejemplo tú lo puedes ampliar un poquito más en tu vida personal. Dice Bereshit 23, verso 4, extranjero y forastero soy entre vosotros. Estas palabras de Abraham prácticamente son una joya espiritual. El patriarca tenía promesa de tierra, pero todavía no la poseía. Él sabía que la herencia no era solamente geográfica, era eterna. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 13,
Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces vemos aquí que la palabra extranjero en hebreo es ger, que significa peregrino o visitante temporal. Y forastero es toshav, que quiere decir residente con propósito. Entonces, Abraham vivía, pero su ciudadanía estaba en otro lado, que es el reino de los cielos. Ahora vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Adón Yahshua HaMashiach. Entonces, amado Aj, amada Jod, no te acomodes a este mundo. Somos peregrinos, no somos turistas espirituales. Nosotros, recuerden que hemos ministrado en la fiesta de Sukkot, esa parte donde nosotros estamos aquí de paso, somos peregrinos, y aquí prácticamente tú y yo no nacimos para arraigarnos en lo pasajero, sino para heredar lo eterno. La fe que trasciende la muerte es, vuelvo a repetir esta parte, la fe que trasciende la muerte es la que entiende. Ahora, vamos a Génesis 23, verso 9. Dice así la palabra del Eterno: que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. La palabra Macpela significa doble o multiplicada. Representa la unión entre lo visible y lo invisible, lo físico y lo eterno. Abraham no compró solo una tumba, adquirió el primer pedazo del reino en la tierra. La cueva doble es el lugar donde el alma descansa en lo físico y despierta en lo eterno. Por eso allí fueron sepultados los patriarcas y matriarcas Abraham, Sara, Isaac, Ribca, Jacob, Lea. Entonces prácticamente no es un cementerio, es una profecía tallada en piedra. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 1, mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Abraham no aceptó regalos, pagó el precio completo, porque sabía que lo que se compra con esfuerzo tiene un valor eterno. Así también Yahshua HaMashiach pagó el precio completo con su bendita sangre para darnos la herencia celestial. Dice en Hebreos capítulo 11 del 17 al 19, si gustan vayan para allá. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, y habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces Abraham ya no temía a la muerte. Había visto la fidelidad del Padre Eterno, en el altar donde iba a sacrificar a su hijo Yitzhak, sabía que el Eterno puede levantar lo que parece acabado. Sara murió creyendo. Igual Abraham creyó y murió creyendo. Isaac, de la misma manera. Ribca, de la misma manera. ¿A qué me estoy refiriendo? Que murieron creyendo. Y tu hermano y tu hermana estás aquí creyendo. Si tú crees hoy, es porque hay algo preparado para el día de mañana. Ahora, en el capítulo 12 el capítulo 12 de Juan, verso 24, dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces vemos que la fe verdadera no teme a morir,
porque sabe que toda muerte en obediencia es una semilla de resurrección. Sara representa la vida que vence a la muerte. Abraham representa la fe que se levanta, en este caso después del llanto, y la cueva de Macpela representa la herencia que no muere con el cuerpo, sino que florece en el Ruach, en el Espíritu. En el libro de Juan 11, del 25 al 26, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces vemos que el justo no muere, solo cambia de dimensión para seguir cumpliendo ese propósito. Entonces Abraham, ya anciano, vemos que envía a su siervo, a Eliezer, el más fiel, a buscar esposa para Isaac. Eso lo vemos en Bereshit capítulo 24. Esta porción de este capítulo normalmente se toma como una enseñanza muy hermosa para la Sheva Brajot, en donde prácticamente el siervo Eliezer, ahorita les voy a leer un poquito, por órdenes en este caso de Abraham, lo manda a buscar esposa para Ribca, para Isaac, perdón. Entonces aquí vemos que Abraham ya era un hombre anciano, envía a su siervo, entonces porque la promesa no podía mezclarse en Canaán, el siervo no va confiando en su experiencia, sino en tefilá, en oración, pidiendo esa dirección divina. Mientras aún ora, aparece Ribca, una joven pura, generosa y obediente. Ella no solo da agua al siervo, sino también a los camellos. Ahorita lo voy a leer. Un acto que revela su corazón. El siervo reconoce la mano del Eterno y adora en el momento. Entonces luego habla con la familia de Ribca, quienes reconocen que todo viene de Elohim y la dejan, en este caso, ir. Ribca acepta por fe, dice, sí, iré. Y al final vemos que Isaac está orando en el campo y cuando levanta su voz, ve venir la promesa. Rebeca lo ve a él, se cubre con un velo, señal de honra, e Isaac la toma por esposa y se consuela después de la muerte de su madre. Ahora, vamos a Bereshit capítulo 24 del 57 y 58. Dice así la palabra del Eterno. Entonces dijeron, llamemos a la joven y preguntémosle su opinión. Y llamaron a Ribca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, iré. Entonces vemos que Rebeca no pidió señales, no pidió garantías, ni tiempo tampoco para pensar. Su respuesta fue inmediata, sencilla y poderosa. Iré. Ese sí cambió generaciones, porque la obediencia verdadera no necesita ver para creer. Entonces, cada vez que tú dices sí al Todopoderoso, siembras ese futuro. Cada paso de fe abre camino a tus generaciones. Rebeca no sabía que ese día su vida iba a cambiar, no sabía que mientras ella iba al pozo como siempre, el cielo o el Padre Eterno la estaba buscando. Lo que para ella era una rutina, para el Eterno era destino. Y así actúa Amado Aj, Amado Ajot, el Abacadosh, en lo cotidiano, coloca momentos eternos. Entonces vemos que la pregunta que le hicieron, ¿irás tú con este varón? Vamos, no fue solo de su familia, fue la voz del cielo llamando a la novia. Dice Isaías capítulo 30, verso 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Cada creyente, hermano, tiene un momento donde escucha esa misma voz. ¿Irás tú conmigo? ¿Dejarás lo viejo para abrazar lo eterno? Y solo hay dos respuestas, obedecer
o quedarse. El sí cambia generaciones. La respuesta de Rebeca fue inmediata: iré. En hebreo ella dijo elek, un verbo en futuro que significa seguiré adelante, caminaré con propósito, continuaré con el viaje. Entonces no fue solo una decisión, fue una profecía personal. Cada vez que dices sí al llamado del Eterno, tus pasos se vuelven proféticos. Ribca no sabía que de su vientre nacería Jacob, ni que de Jacob vendría, en este caso, el pueblo bendito de Israel. Ahora, su sí fue la raíz de toda redención. Vamos a Lucas 1:38. Entonces Miriam dijo: he aquí la sierva del Adón, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tanto Ribca como Miriam, o María, que su nombre verdadero es Miriam, respondieron igual. Ambas dijeron sí, sin garantías, pero con fe. Entonces vemos que el Eterno no revela todos los detalles, porque Él busca corazones que confíen, no mentes que calculen. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 8, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa misma fe que tuvo Abraham ahora se activó en Rebeca, en Ribca. Ella es la continuación del linaje de la promesa. La fe viaja por sangre, por legado y también por espíritu. Rebeca no vio a Isaac, pero creyó en el testimonio del siervo. Así también nosotros no hemos visto al Mashiach Yahshua, pero el Ruach nos da testimonio de él, de que él vive y que él se manifiesta en medio de nosotros. Dice en 1 de Pedro capítulo 1 del 8 al 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El Ruach HaKodesh, hermano y hermana, te está diciendo: ven, el novio te espera. Deja tu tierra. ¿Recuerdas la parashá Lech Lejá, el llamado que le hace el Padre Eterno a nuestro padre Abraham? Entonces retomo la idea. El Ruach HaKodesh te está diciendo: ven, el novio te espera. Deja tu tierra, deja tus costumbres y deja lo que te ata. Y el alma que responde sí, entra en la historia de la redención. Bereshit 24:61, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Vemos que la fe verdadera no solo obedece. Cuando una mujer, un hombre o una congregación decide caminar con el Ruach, otros van a seguir ese ejemplo. Ahora, en el Salmo 45, verso 10 dice: oye, hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y desearás el rey tu hermosura, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate ante él, porque él es tu Adón. Entonces vemos que olvidar el pasado no es perder memoria, es liberar el alma. Rebeca no se llevó ese equipaje emocional, solo esa obediencia. Yahshua busca hoy una novia que no arrastre recuerdos muertos, sino que viaje ligera para amar sin reservas. Génesis 24:60, y bendijeron a Ribca y le dijeron: Ajod nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces, antes de ver Isaac, Rebeca ya fue bendecida. El sí de la fe desata bendición antes de llegar al destino. Su decisión abrió una promesa que no solo cubrió a ella, sino también a sus generaciones.
Ahora vamos a Efesios capítulo 1 del 3 al 4. Dice así: bendito sea el Elohim y el Padre de nuestro Yahshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos Kadoshim y sin mancha delante de él. Cuando tú respondes sí al llamado de Elohim, tus hijos, tus nietos, tus generaciones heredan esa obediencia. Entonces vemos que cada paso de fe hoy siembra caminos rectos para los que vendrán detrás de ti. Entonces vemos que Rebeca fue llamada. Nadie le dio detalles, solo una pregunta: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sin miedo, iré. Y vemos que el Ruaj del Eterno sigue haciendo la misma pregunta hoy. ¿Irás tú con Yahshua, aunque no veas todo el camino? ¿Irás tú con él, aunque debas dejar lo que conoces? ¿Irás tú aunque cueste renunciar varios aspectos de tu vida? Porque ciertamente hay un viaje espiritual que no se hace en camellos, sino en emunaj, en fe. Y solo los que respondemos sí, conocemos los campos donde el novio espera. Rebeca no conocía el rostro de Isaac, pero en cada paso percibía el pulso de la promesa latiendo dentro de ella. No lo veía aún, pero su fe sabía que el encuentro era inevitable. Entonces, así también tú, yo, el pueblo del Eterno no ha visto todo, pero estamos a punto de encontrarte y de encontrarnos con lo que hemos creído. Hoy el Ruaj HaKodesh te pregunta de nuevo: ¿irás tú conmigo? Y que de tus labios salga la respuesta que cambia esos destinos. La respuesta es: cada uno de nosotros. Nos toca tomar esa decisión: ¿voy o no voy? Rebeca, Amadajot, representa a la Kehilá obediente, que no razona el llamado, sino que lo sigue. Así como lo estamos viendo, de acuerdo a la administración, su sí no fue una emoción, fue convicción, y ese mismo espíritu está en ti, está en mí y está en todos nosotros. Dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 17, Jarrúa bejakala omrimbo, y el espíritu y la novia dicen: ven, Yahshua HaMashiach. Entonces la novia de Yahshua va al encuentro de su rey, y ese encuentro está más cerca de lo que te imaginas. El espíritu guía a quienes oran antes de decidir. El que depende de su sabiduría humana se pierde, pero el que busca la dirección del Ruaj siempre llega a la fuente correcta. Dice en Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Este verso revela la identidad de los verdaderos hijos del Eterno. No se definen por lo que saben, sino porque quién los está guiando. Ser hijo no es un título, es una relación diaria con el bendito Ruaj HaKodesh. Entonces vemos que el Espíritu, que no solo consuela, sino que también nos está dirigiendo, nos está corrigiendo y conduce al propósito del Abba Kadosh. Dice en Yohanan capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Abba enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí vemos, amado pueblo del Eterno, que el Espíritu no solo está contigo, sino también te está preparando. Está en nosotros, o sea, nos está acompañando, nos está guiando, vive dentro de nosotros, pero también nos está preparando. Vemos que cada prueba, cada silencio, cada proceso
Es el siervo adornándote con fe, paciencia y obediencia. Ahora, vamos a Bereshit capítulo 24, verso 14, como que me estoy regresando un poco. Dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado. El siervo no pide belleza, pide carácter. No busca apariencia, busca esa actitud. El signo de la novia escogida no es lo que tiene, sino lo que hace sin que se lo pidan. La prueba de Rebeca fue simple, pero fue muy reveladora. El espíritu busca novia que no sirvan solamente por obligación, sino por amor. Rebeca se inclinó, sirvió, dio agua, cuidó. Esa misma humildad la conectó con el destino. Entonces, el Ruach HaKodesh sigue buscando corazones con disposición de servir. Él no está eligiendo por apariencia, elige por obediencia, y donde hay humildad, Él revela su propósito. Dice en Bereshit 24:15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Ribca. Así es el espíritu, mientras oras, él ya está moviendo esos hilos invisibles. Y dice en el libro de Isaías, capítulo 65, verso 24, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces vemos que el Ruach trabaja en sincronía con el Padre Eterno. Cuando tu oración se alinea con el propósito del Eterno, de nuestro Abba Kadosh, el tiempo deja de ser un obstáculo. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 37, verso 23, por Yahweh son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Si hoy estás orando y no ves nada, debemos de confiar, porque mientras tú hablas, el Ruach ya está guiando tu respuesta hacia ti. Quizás se llama provisión, quizás se llama sanidad, quizás es una puerta abierta, pero viene en camino. Todo esto conforme a la voluntad del Todopoderoso. Dice en Génesis 24, 26 al 27, el hombre entonces se inclinó y adoró a Yahweh y dijo, bendito sea Yahweh, Elohim de mi señor Abraham, que no apartó de mi señor su compasión y su verdad, y guiándome Yahweh en el camino. Entonces vemos que el siervo no se atribuye el mérito, él se postra. Entonces vemos que el Ruach, el Espíritu Santo, no busca aplausos, busca gloria al Abba Kadosh. Toda respuesta verdadera produce una adoración genuina. Y vemos que en el libro de los Salmos 115, verso 1, dice así, no a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Entonces vemos que cuando el Ruach guía, hay fruto, hay gozo, hay testimonio. El corazón humilde siempre debe de estar, abierto, aperturando a las indicaciones que el Padre Eterno da, ¿en dónde? En su bendita Torah, en la carta de amor que el Padre Eterno dio para sus hijos y para sus hijas. Y vemos que el siervo salió como tal, no con así como salió nuestro padre Abraham, de Ur de los Caldeos, no salió con una cierta dirección, así salió el siervo Eliezer, vamos sin mapa, salió con fe. No sabía a quién iba a encontrar, pero sabía quién lo estaba enviando. Entonces vemos que mientras él oraba, Rebeca ya caminaba hacia el pozo. Entonces vemos que mientras tú oras, el Espíritu Santo no se equivoca, no llega tarde, no se confunde. Él está preparando, Él sincroniza, Él conecta y también está cumpliendo. Y cuando veas esa respuesta venir, no te olvides de hacer lo que hizo el siervo Eliezer. ¿Qué fue lo que hizo?
adorar, exaltar. Porque una vez que el Padre Eterno escucha esa oración y el Abacadosh la contesta, muchas veces las personas, como ya obtuvieron lo que deseaban, se apartan del camino. Ya tengo este carro que tanto oraba, ya aquí lo tengo. Ya tengo este negocio fructífero, ahora dejo de orar. Ya tengo, no sé, alguna cosa que tú te quieras imaginar, una casa, etcétera, etcétera, cosas materiales. Ha habido personas que han decidido mejor apartarse y seguir el mundo y sus deseos, pero el Abacadosh escuchó su clamor. Pero sabes, el Padre Eterno ya sabía lo que iba a suceder con esa alma. Pero muchas veces Él da para que las personas se pierdan. Entonces no es tanto de que se hicieron millonarios y ahora sí ya están súper bendecidos. No es así. Esto no es así. Recuerden que decía nuestro Adón Yahshua HaMashiach cuando estuvo aquí en la tierra, que dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. Entonces, él es el dueño de todo, pero no tenía un lugar que tú y yo tenemos, una cama, una almohada, a lo mejor unos calcetines cómodos, todas las comodidades del mundo. Repito, él dice, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Entonces nosotros tenemos que entender que el Padre Eterno nos ha dado demasiado y por ello nosotros tenemos que corresponder, no pagar, sino corresponder. Entonces, repito, cuando veamos esa bendición, no te olvides, no te apartes, es adorar al Padre Eterno. Porque cuando un siervo se arrodilla, el cielo se abre. Apenas yo le preguntaba a un hermano de casa de Judá, yo ya sabía la respuesta. Ellos dicen que no se arrodillan, solamente se arrodillan en Yom Kippur, en un cierto momento. Pero aquí vemos que el Padre Eterno nos enseña durante toda la Escritura, donde se postran. Así como tú te postras en la madrugada, así como tú oras, que estamos de rodillas, incluso con la frente en el piso. Sí se puede, por supuesto, arrodillar ante el juez supremo, no ante un muñeco, no ante una estampa, no ante un ser humano. Eso es abominable ante los ojos del Eterno. Eso Él lo aborrece. Ahora, cuando nosotros reconocemos que el poder viene del Padre Eterno, damos por supuesto la honra y la exaltación y vemos que el Ruaj nos está guiando y la promesa nunca falla, hermano. La promesa nunca falla. La vida guiada por el Ruaj HaKodesh no depende del control, sino de la confianza. ¿La confianza en quién? En el Abacadosh. Dice en Romanos capítulo 8, 26 y 27, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Elohim intercede por los Kadoshim. Entonces vemos que este pasaje nos recuerda que no caminamos solos. Cuando ya no hay palabras, cuando el alma se quiebra y la mente calla, el bendito Ruaj HaKodesh ora dentro de nosotros. Él traduce nuestras lágrimas al idioma de los Shamaim. Ahora, ¿cómo es eso, hermano y hermana? A veces ya no puedes hablar, el dolor te quiebra la voz, la mente está turbada. Tus lágrimas están diciendo algo
que tu boca no puede expresar. Y el Espíritu, el Ruach HaKodesh, toma eso y lo convierte en una oración perfecta. Bendito es el Abacadosh. Ahora vamos a Bereshit, capítulo 24, del 63 al 67. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó los ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al siervo: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Ahí está prácticamente lo que hacemos en la Sheva Brajot cuando un matrimonio no que vayan a restaurar su matrimonio, sino un matrimonio joven. Ahí es cuando el novio le descubre, ella se pone lo que es el velo y el novio se lo levanta. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Ribca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces vemos que el texto dice que salió al campo a meditar a la hora de la tarde. En hebreo, hermanos, meditar la palabra es la suaj, que también significa comunicar, conversar, derramar el alma en intimidad. Primeramente, el Padre Eterno, amado Sahim, vamos a, ahorita que estoy tomando este punto de comunicar, conversar, derramar el alma, primeramente el Todopoderoso, vamos a aprender a usar los tefilim. Yo también estoy en ese proceso. Un hermano de esta hermosa congregación ya también me dijo que ya le habían llegado. Y primeramente el Eterno, vamos a aprender a colocárnoslos. Ya más o menos he estado aprendiendo. El que se pone en la frente, el que se pone aquí en el brazo, que va dirigido prácticamente al corazón. Eso os voy a ministrar. Aquí va una letra Shin. Se dan 7 vueltas. Después te voy a explicar cómo está cómo se colocan realmente. Y en la hora de tefilá, antes de entregar el Shabbat, los vamos a utilizar. Pero repito, primero te voy a enseñar a colocártelos. Yo también estoy aprendiendo, y te soy honesto, yo me acerqué con un hermano de casa de Judá, y yo parecía un niño. Él casi mide 1.90, está muy altote, y llevé mis tefilim, y le dije: mira, ya me llegaron mis tefilim, y él me enseñó cómo colocármelos. Lo estuve grabando con un video, etcétera, etcétera. Me dijo muchas cosas que realmente, si no lloré, fue no sé por qué, pero realmente me emocioné mucho cuando él me estaba enseñando. Y él se puso a orar, dice: me voy a poner tu tefilim para yo orar con ellos. Y se puso a orar un breve momento, no fue mucho tiempo. Y esto fue el momento cuando él me dice: mira, se ponen aquí, etcétera, etcétera, significa esto y esto y esto. Después te voy a explicar con un poquito más de calma, pero sí necesitamos cumplir ese mandamiento. Pásame la Biblia que tenemos allá, hija, la traducción actual. Fíjense lo que dice esta Biblia. Devarim 6:4 al 9. Ahorita se los voy a leer. No vayan para allá, hermanos. Ya casi voy a terminar aquí todo lo va. Dice así: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Elohim es el Elohim de Israel. Ama a tu Elohim con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales.
Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Estamos hablando de los tefilim y lo que es la mesuzá. Bendito es el Padre Eterno. Prontamente, amados aquí, prontamente te voy a ministrar ese tema y te voy a enseñar a colocártelos. Ya los he estado utilizando, me los he estado poniendo en la madrugada, pero quiero reforzar todo ese conocimiento para poderte transmitir ese mensaje. Porque no es un adorno, no es para que nos veamos chulos o para que nos veamos acá o que queramos apantallar, no es nada de eso. No es nada de eso. Bueno, voy a continuar, amados aquí. Te comentaba que en hebreo, te leía hace ratito, Bereshit 24, del 63 al 67. Entonces te decía que el texto que dice que Isaac salió del campo a meditar. Entonces te decía que meditar es la suaj, que también significa comunicar, conversar, derramar el alma en intimidad. Entonces Isaac está en el campo a la hora de la tarde, no al amanecer. Vemos que la tarde simboliza el final de los tiempos, el ocaso de la historia humana. Es una sombra del Mashiach que antes del fin sale al campo a esperar a su novia. El novio ya está en el campo. El novio ya está en el campo intercediendo, esperando, observando y diciendo: mi novia se está preparando, mi pueblo se está acercando. Entonces, amados, en el Eterno, el campo donde Isaac espera es el lugar donde Yahshua está intercediendo. Él ora por ti en cada paso del viaje que estamos teniendo. Dice Génesis 24, 63 al 64, y había salido Isaac a meditar al campo y la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró. Esa parte la puedes subrayar porque es lo que voy a ministrar. He aquí los camellos que venían, y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Ambos, en este caso, están levantando la mirada. El encuentro no empieza con palabras, sino con una mirada cruzada entre el cielo y la tierra. En hebreo, la palabra alzó sus ojos es Vayisha Einav, que significa mirar más allá del horizonte natural. Dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe. Entonces, amada Jod, no bajes la mirada. Levanta tus ojos, porque tu novio ya viene en el camino. Deja de mirar tus heridas, tus pérdidas, tu pasado. Levanta la mirada en el campo donde Él te está esperando y nos está esperando a cada uno de nosotros. No estés perdiendo el tiempo. No estés dando vueltas. Hay un tema que ya les había comentado, que ya lo había hecho, que se llama, que se lo tengo en mi teléfono: si tú no tomas una decisión, alguien más lo va a hacer por ti. Ese tema está pendiente, primeramente el Todopoderoso, y las personas que estén escuchando este tema, una vez que se haya subido al canal de la Kehilá Shabbat Shalom, el día de mañana, que es antes de que se termine el Shabbat, voy a estar ministrando el buen samaritano, para que estés atento a esa ministración. Dice el Salmo 121, del 1 al 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Entonces ella, 24:65 de Génesis, dice: ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el velo, amado Ajot, no es un adorno, es un símbolo de Kedushá y de pacto. Rebeca se cubre por reverencia. El velo representa la pureza y la consagración
de la novia del Cordero. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, 19 del 7 al 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los Kadoshim. Te lo he ministrado en otras ocasiones. Cuando estamos guardando Shabbat, cuando empezamos a usar ese recato, el sinyut, la vestimenta, tanto hombres como mujeres, cuando empiezas a hacer cambios verdaderos a tu vida, cuando tomas la decisión de que, porque nosotros en las manos del Eterno somos barro y Él es el que nos va dando la forma. Nosotros estábamos hecho un desastre, pero nosotros tuvimos que bajar la guardia, tuvimos que bajar las manos. ¿Para qué? Para que el Padre Eterno pudiera obrar en nuestra vida. Si nosotros siempre estamos a la defensiva, el Padre Eterno no va a hacer nada en tu vida. Nadie puede entrar a tu casa si tú no le abres la puerta. Si tú no le abres la puerta de tu corazón al Padre Eterno, Él no puede entrar para que Él te vaya transformando. Eso depende de lo que tú quieras hacer en tu vida. Si quieres solamente ser santo pero poquito, o quieres tener una bendición o bendiciones de todo tipo en todas las áreas, pues entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Arrebatar todas esas bendiciones. Eso es lo que quiere el Padre Eterno, que nosotros abracemos esa bendita Torah, esa carta de amor, la que Él nos ha dado para un bienestar. Por eso el Padre Eterno, lo que acabo de leer aquí en Devarim 6:4 al 9, en donde quiera que te encuentres, habla de mí. Estando en tu casa, estando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, estará tu boca en tu mente y en tu corazón. Estoy también hablando de lo que es Jeremías 31, 31 y al 33. Y Josué capítulo 1, del 6 al 9. Entonces, todo esto, el Padre Eterno quiere bendecir a su pueblo. Pero si nosotros no nos dejamos, si nosotros estamos rezongando, si estamos cerrando nuestros oídos, nuestros ojos, no quiero, entonces no hay bendición. Recordemos que el Padre Eterno, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, están las bendiciones y están las maldiciones. Él nos da ese libre albedrío. ¿Qué es lo que tú quieres, hermano? ¿Qué es lo que tú quieres, hermana? ¿Quieres seguir teniendo maldiciones en tu vida? Ahí están. ¿Quieres seguir teniendo bendiciones en tu vida? También ahí están. Es tu propia decisión. Yo no puedo hacer nada por ti. Yo puedo estar orando por ti, pero la decisión la tienes que tomar tú. Ahora, el Padre Eterno te invita a que te vistas de pureza, de que te cubras de kedushá, de santidad, que no llegues al campo del encuentro con ropas manchadas. Cada acto de obediencia es un hilo del vestido que estás tejiendo para tu boda celestial. Y retomo esa parte. Cuando guardamos fiestas, cuando nos sujetamos a su bendita voluntad, eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos vistiendo de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los Kadoshim, y de las Kadoshot, que son los mandamientos de la bendita Torah. Eso es lo que estás haciendo hoy, tú en este momento, pero es por voluntad propia. Eso es porque tú quieres quitarte. A lo mejor tienes odio, a lo mejor tienes rencor, tienes resentimiento, tienes amargura, tienes 1000 cosas en tu corazón, pero tú no quieres ya eso, ya no quieres sentir ese odio por X o Z persona. Para eso precisamente se tiene uno que acercar a la única fuente que nos puede dar esa paz en nuestro interior. Estoy hablando que es Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach.
Entonces tenemos que escuchar esa palabra. Esa palabra que nos va transformando, que nos va limpiando, que nos va simbrando. Y el Padre Eterno dice, o nosotros decimos, no, pues yo me voy por acá. Y el Padre Eterno, te lo he dicho varias veces, el Padre Eterno siempre manda mensajes. Incluso, aunque no se conozca al Eterno. ¿Por qué un niño no va y agarra cosas? Hay unos niños que son medios traviesones, pero saben los niños a una corta edad que hay cosas que no se pueden hacer. ¿Quién se los está dictando? Ellos no saben lo que es robar, pero también ellos se detienen al tomar a lo mejor un dulce, porque saben que no está bien. ¿Quién se los dijo? Ahora nosotros como adultos, cuando pretendemos hacer cosas indebidas, luego ahí va la señal. Esto no está bien. ¿Quién está hablando? El Eterno por medio de su bendito Ruach HaKodesh. Bueno, voy a continuar. Dice en Efesios capítulo 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la Kehilá y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Kehilá gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, amado pueblo del Eterno, el consuelo que buscas no está en el mundo, está en el amor del Mashiach Yahshua. Entonces, Él te dice hoy, yo soy tu refugio, soy tu shalom, soy tu reposo, no temas, tu duelo se transformará en majol, en danza. Entonces vemos que Sara cerró sus ojos, pero la promesa abrió los suyos. Ella partió, pero la risa de Isaac siguió resonando, porque la fe de los justos no muere, solo cambia de dimensión. Abraham lloró, pero se levantó. Y ese es el mensaje que el Eterno nos deja hoy. Puedes llorar, pero no te puedes quedar ahí. Levántate, porque el suelo de tu dolor no es eterno, no es perpetuo. Nuestro Elohim Yahweh está levantando ese propósito eterno en tu vida, en mi vida y en todas las almas que están restaurando su vida. Entonces, amado pueblo del Eterno, escucha esto. Sara representa lo que el mundo llama final, pero el Eterno lo llama el principio. Abraham representa al hombre que no se rinde. No veas lo que dejaste, mira lo que te espera. El campo de Isaac no está lejos, está muy cerca, amada Jod. Lo que te dije hace ratito, Harrua Bejakala Omrimbo. El espíritu y la novia dicen, ven Yahshua HaMashiach. Vamos a hacer una oración, amados Sahim. Abacadosh, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Hoy cerramos esta parashá con corazones quebrantados, agradecidos y llenos de tu presencia. Gracias por enseñarnos que la fe no muere con el cuerpo, que las promesas no se entierran en la tumba y que lo que tú comienzas, tú lo terminas. Abacadosh, nos levantamos como Abraham, caminaremos por fe, aunque no entendamos, enterraremos el dolor, pero nunca la promesa. Porque sabemos que tú eres el Elohim del pacto, eres todo, eres especialista en transformar el duelo en propósito y la pérdida en herencia eterna. En el nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach, lo declaramos por fe. Omein, aleluya. Batimos nuestras palmas, alaba Kadosh, al Elohim de Israel, al único que merece toda la honra y la exaltación, a Yahweh Sebaot. Aleluya.